Saca a Dios de las nubes y llévalo a la fábrica donde tú trabajas. Todo tiene su tiempo. Un programa de la Iglesia del Señor Apostólica. Saca a Dios de los templos. Todos los domingos de 22 a 23 horas. Todo tiene su tiempo. Porque Dios no es un Dios muerto. Y si pensáis que Él está muerto, equivocados, equivocados, equivocados están. Me preguntan por qué amo a mi Señor y yo respondo. Muy buenas noches, aquí comienza Todo tiene su tiempo, un programa de la Iglesia del Señor Apostólica que les habla como cada día domingo, Cristian Oyarzo, junto conmigo mis amigos, mis hermanos, Pedro Chiguay Rauque y nuestro hermano Sebastián Oyarzo Ojeda. Dios les bendiga, jóvenes. Dios Pedro, te bendiga, Sebastián. Dios te bendiga, hermano Cristian. ¿Qué pasó? No, nada. Hermano Pedro, Dios te bendiga. Y también a todas las personas que nos están mirando en esta hora, nos están escuchando, que Dios les bendiga. Contento de poder estar con ustedes un domingo más. Este privilegio que Dios nos da de poder anunciar, de poder pregonar el Evangelio de Jesucristo a todo el mundo, a todas, y cumpliendo el mandato de Dios, porque dice la palabra de Dios que debemos predicar el Evangelio a toda criatura. Así que Dios les bendiga a todas las personas que nos están mirando, escuchando en esta hora en Radio Polar, en la radio o en la televisión o en internet. Que Dios les bendiga. Le envío un saludo también a mi familia, como siempre todos los días domingos. A mi esposa Jacqueline Vargas Cárcamo, a mis hijas Francisca, Emilia, Lucero y Belén, que Dios les bendiga grandemente a cada una de ellas. A mis papás también, Alberto y Lidia, que todos los días domingos me ven. A mi suegra también, Cecilia, que Dios les bendiga también. Y a quien más, bueno, los hermanos que siempre nos están escuchando, que no tienen la posibilidad de poder conectarse a través de las plataformas, que Dios les bendiga. Como nuestra hermana Nora, que Dios les bendiga también. Excelente, gracias Sebastián. Pedrito. Sí, que el Señor mucho les bendiga a ustedes, hermanos. Saludamos a todas las personas que tienen la posibilidad de ver este programa. Muchas gracias, Pedro. Ya sea a través de cualquiera de las plataformas de Radio Polar. Así es, Dios. El primer saludo, como es habitual, es para nuestra iglesia. Iglesia Señor Apostólica, para nuestros pastores, pastora Dan Reina, pastora Mirta Valenzuela. Que el Señor mucho les bendiga y les fortalezca en este tiempo. Muy bien. También un saludo especial a las personas que puedan estar escuchando este programa y estén recluidas, que estén privadas de libertad. Que decirles que Dios es el que liberta. Así es. Dios liberta. Muy bien. Y a los hospitales, las clínicas, que el Señor mucho les bendiga. Y como siempre, un saludo muy especial a mi familia, a mi esposa María Elena Carvajal, que el Señor mucho le bendiga. Y a cada una de mis hijas, Elizabeth, Camila, Elenei y Nicole. Muy bien, Pedro, excelente. Muy bien, damos las gracias por poder estar un domingo más anunciando la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor. Queremos decirle también, aprovechar de darle gracias a Dios por nuestros auspiciadores, quienes con la ayuda de Pedro, Sebastián, de nuestro Dios, hacen posible que este programa todos los días domingos pueda salir hasta sus hogares. Así que muy felices, muy contentos de la bendición que Dios nos da de poder. Vamos a ir en un momento más con nuestros auspiciadores. Queremos decirle también que Dios nos da esta posibilidad de poder salir hasta sus hogares. Así que muy bien, Pedro, Sebastián. Creo que en un momento más podremos ir con los auspiciadores. Ahora me gustaría si podríamos ir con la palabra del Señor. Y la palabra de Dios siempre nos da a entender que la fe viene por el oír. ¿Y el oír por qué cosa? Por la palabra. Por la palabra de Dios. Así que si nosotros no escuchamos palabra de Dios, es imposible tener fe en Dios. O sea, a ver, fe hay. Todo el mundo tiene fe en algo. En algo, claro. En alguna medallita, en alguna monedita, en algún monito, ¿cierto? Siempre hay fe en algo. En una lanita roja. En una lanita roja, sí hay fe. La fe mueve montañas. Ahora, ¿cuál es la fe que nos identifica a los hijos de Dios? La fe en Cristo. La fe en Cristo. Así es. La fe en la venida de Cristo, que Cristo viene pronto. Eso es lo que nos dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperamos? La venida de Cristo. Por lo tanto, la certeza de lo que se espera. Estamos esperando la venida de Cristo.
La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El mundo espiritual nosotros no lo vemos, ¿cierto? No. ¿Ustedes ven algún ángel aquí, algún espíritu? ¿Ven? Pero Absolutamente. de hecho hay. En su casa igual hay espíritus, ángeles, hay un mundo espiritual que se mueve independiente que usted sea creyente, no sea creyente, crea o no crea en estas cosas, el mundo espiritual existe. Y este mismo pasaje bíblico de Hebreos capítulo 11, versículo 1, en el versículo 3 dice, porque las cosas hechas fueron creadas de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? El mundo espiritual. Claro. Entonces, yo hago así, y seguramente visualmente no veo nada. Pero hay un reino espiritual, las regiones celestes, hay un reino espiritual que se mueve, que se manifiesta, y ese reino espiritual existe. Por eso muchas veces a nosotros también nos han comentado, Sebastián, Pedro, muchas veces en algún momento en el programa también alguien se comunicó con nosotros para comentarnos de que en su casa sentían ruidos, presencias extrañas, se mueven las cosas. Eso es parte del reino espiritual. Es algo malo, obviamente, pero es parte del reino espiritual. Claro. Y lo importante es saber que estas cosas existen. Que existe un reino espiritual que se mueve, que está por sobre el reino natural, que es todo esto que nosotros podemos ver acá, que podemos tocar, claro, ¿cierto? Lo tangible, pero hay un reino espiritual que no se ve. Y nos dice la palabra del Señor que Dios es espíritu, Sí. que no se ve, Claro. no tiene forma física. Dios es espíritu, nos dice la palabra del Señor en los evangelios. Y los que le adoran, o los que le siguen, ¿cierto? Es necesario que le adoren también, ¿cómo dice? En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad, o sea, no de algo físico, no es necesario que yo tenga algo físico, no es necesario que tenga algo colgando o una imagen de algo, de Dios mismo, porque incluso en los mandamientos del Señor, el Señor dice que no nos hagamos imágenes, ni de lo que está arriba en los cielos, no, nótese esto, que no nos hagamos imágenes ni de lo que está arriba en los cielos, ni debajo de la tierra, es decir, nada de lo creado. Claro. Dios nos manda eso porque Dios es espíritu. Y los que le adoran a este Dios espíritu, es necesario que le adoren en espíritu. No en algo tangible, sino en espíritu y en verdad. ¿Eso dónde está en la palabra del Señor? Está en los evangelios. Tienes que preguntar. San Juan. En el evangelio según San Juan. Nos dice esto la palabra del 4. Señor. Y así también nos habla la palabra que este Dios que nosotros servimos está en todos lados, es un Dios omnisciente, un Dios omnipotente, tiene todo poder, omnisciente, todo lo sabe, está en todo lugar. En este momento usted está en su casa, pero también Dios está acá con nosotros. Así es. También Dios está allá en la China, en el otro lado del mundo. También Dios está en los Estados Unidos, también Dios está en el Polo Norte, en el Polo Sur, ¿cierto? Sí. Está en todo lugar Dios. Por eso es que a veces hay personas que no creen en Dios porque todo lo quieren racionalizar. Todo que solamente creen en lo que ven. Claro. Y si no, obvio, uno ve a una persona que está acá con uno, es imposible que esa persona esté en otro lugar. Ah, claro. Para ellos es más difícil. Por eso es que debemos creer en la forma espiritualmente. Muy bien, Pedrito. Vamos a ir con la palabra del Señor de inmediato. En un momento más también vamos a ir con nuestros auspiciadores. Gloria, gloria, gloria a Dios. Estamos en este día que Dios nos da, tan importante porque es un día donde podemos hablar su palabra y podemos escuchar y oír lo que Dios tiene para nosotros hoy. Cada día podemos ir a la palabra de Dios y tener un mensaje para nuestras vidas. Ese es el alimento para el espíritu. Nuestro espíritu necesita ser alimentado con la palabra, más que con las cosas de este mundo, porque lo alimentamos con internet, con televisión, lo alimentamos con noticias de guerra, de asesinatos, de situaciones muy duras que acontecen en el mundo entero. Pero en esta tarde te pido tu atención y tu reflexión para que puedas escuchar la palabra de Dios, para que alimentes el espíritu. Yo también. Alimentemos nuestro espíritu. Y la palabra de Dios en este día está en San Lucas capítulo 8, del versículo 1 al 3. San Lucas 8, 1 al 3. Dice así la santa palabra de Dios. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él.
y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Amén. Oremos. Dios eterno, te pedimos que en esta tarde tú puedas abrir nuestra mente. Te pedimos que reprendas toda actividad ajena a tu verdad, en el nombre de Jesús, para que podamos meditar en tu palabra y para que tu Espíritu Santo pueda convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Señor, reprende cualquier obra maligna que intente opacar tu voz, en el nombre de Jesús. Amén. En este día el tema, los espíritus malos. ¿Existen los espíritus malos? La Biblia lo dice y hemos sido testigos de muchas situaciones que han ocurrido, de cómo Dios, con su poder, Él reprende toda obra maligna. Es Dios el que obra en el ser humano. Esta lucha espiritual, viene desde el inicio de la creación. ¿Por qué hay tanta maldad? Pero ¿por qué también hay otros que se arrepienten y vienen a Dios? Porque hay personas que cambian su vida de una forma completa y empiezan a creer en Dios. Es porque existe esta lucha entre el mal y el bien, entre lo espiritual y lo carnal. Hay fuerzas opositoras. Como ese símbolo del yin yang, que muchos lo utilizan a veces hasta como un collar o una prenda. Pero te quiero decir que ese signo del yin yang es un signo que le da poder al demonio. Es un signo maligno y diabólico. Porque tiene un lado blanco y un lado negro, con un ojo negro en el blanco y un ojo blanco en lo negro. Como que indica que ambas fuerzas son iguales. ¡Mentira! Las fuerzas no son iguales. La fuerza de Dios es mayor que la fuerza del diablo. Dios tiene poder. Por eso que aquí en la Biblia hoy día Dios nos habla de este poder tan grande que Jesús tiene para sacar demonios, para sacar espíritus malos. Entonces, ese símbolo, ese signo, que ambas fuerzas trabajan, es verdad, pero la fuerza de Dios es mayor. Es mayor. Lo que pasa es que en el mundo entero está con una mente reprobada. No pueden ver las maravillas de Dios. Su alma no se ha abierto. Su mente no se ha abierto. Porque el conocimiento de este mundo envanece. El conocimiento de este mundo nos hace creer que somos superiormente o mentalmente mejor. Incluso muchas veces a los cristianos hemos escuchado, ¿no?, que nos dicen que somos débiles mentales. Que nuestra mente ha sido debilitada por la religión, dicen algunos. ¿Qué religión? Si es Dios. Nosotros no hablamos de religión. Obvio, cuando te preguntan cuál es tu religión, uno dice cristiano evangélico. Es verdad. Pero nosotros no vivimos de una religión, sino que es Dios el que hace el cambio en la vida del ser humano. Procure que alguien religioso te cambie, o procura que una religión te cambie, no lo va a hacer. La religión no cambia a nadie. La religión no cambia. El que cambia a todos es el Dios soberano. Dice la Biblia porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Él es el mediador. Jesucristo. Por eso vino a la tierra. Para procurar que el hombre llegue a Dios. Se reconcilie con su Creador. Por lo tanto, las fuerzas no son iguales. Nunca han sido iguales. Pero si Satanás fue expulsado del cielo, quiso ser igual a Dios, pero fue expulsado. Dice la Biblia que cayó como un rayo, y con él todos sus secuaces, todos sus ángeles. Miles de demonios en la tierra. Miles. Y bajo la tierra también. ¿Por
porque no quisieron tener en cuenta a Dios. Entonces Dios los expulsó. En el cielo no existe el pecado, en la tierra sí. Pero la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios. Jesús en este pasaje de la Biblia iba anunciando. Jesús vino a eso, a la tierra. Vino a anunciar la verdad. Vino a anunciar, dice la Biblia, que pasaba por todas las aldeas, por todas las ciudades, predicando y anunciando el Evangelio de Dios. No iba solo, iba con los 12. Él caminaba. No habían vehículos, ¿no? Tal vez habían carretas, medios de movilización como los caballos, pero eran carísimos. Dios, por lo general, Jesucristo, por lo general, caminaba de aldea a aldea. Aldeas que demoraban 2-3 días en llegar. Ellos caminaban. Esa era la forma. Pero Jesús iba con sus apóstoles predicando el Evangelio. ¿Qué significa Evangelio? Evangelio significa buenas noticias. Hoy día los periódicos, los medios de comunicación, todos aportan noticias. Pero ¿cómo son las noticias? La gente no mira buenas noticias. La gente está claro que mira las malas noticias. ¿Y qué es más lo que hay hoy día? Las malas noticias. Las malas noticias en las portadas de los diarios, en los medios de internet, en el mundo entero. Las malas noticias, violencia, maldad, pecado en todo el mundo. Pero Cristo iba predicando el Evangelio, las buenas noticias del reino de Dios. Y la buena noticia es que Dios te puede salvar. Es que la vida no es así como tú la estás viviendo hoy día. Porque el enemigo, Satanás el diablo, nos hace creer en nuestra mente, nos coloca mentiras, nos llena la cabeza de mentiras. ¿Cuáles son las mentiras? No, debes de triunfar en esta tierra, porque después de esta vida no hay otra. No existen los demonios, no existen los espíritus. Mentiras. No, la adicción es lo mejor. Si fumas esta droga, si tomas esta cocaína, te va a ir mejor. ¿Y dónde están hoy día? En la cárcel. Eso es lo que quiere el enemigo. Quiere llevarte a la destrucción de tu vida, de tu alma, en forma completa. Eso es lo que quiere Satanás. Si la Biblia dice que Satanás es el padre de la mentira, toda mentira proviene de Satanás el diablo. Él es el padre y vino solamente el padre de la mentira. Y solamente vino a robar, a matar y a destruir. En cambio, este otro rey, este otro Dios todopoderoso, porque Satanás igual vino para reinar entre medio de esta oscuridad que existe. Pero la luz de Dios se levanta. En cambio, Dios, Jesucristo, fue enviado a este mundo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él vino a traer paz. Él vino a traer paz. Él vino a traer una vida distinta. En esta vida también se puede ser feliz con Cristo. Ah, ¿cómo nos encantaría que tú, querido amigo y amiga, conozcas a Dios? ¿Cómo nos encantaría que tú puedas tener esta experiencia de conocer a este Dios verdadero? Jesucristo, el Hijo de Dios. Él cambia la vida. Él cambia. Y Jesús iba predicando el Evangelio del reino de Dios. Y con Él iban las personas que habían sido sanadas de espíritus malos. Entonces aquí está la palabra, espíritus malos, que aparece en la Biblia más o menos 15 veces. Espíritus malignos, espíritus malos. ¿Existen? Sí existen. Existieron también, hoy día también. Los espíritus malignos son seres sobrenaturales, son seres espirituales incorpóreos, sin cuerpo humano. Tú no los puedes ver con tus ojos materiales, pero sí los puedes sentir. ¿Cuántas veces te oprimen, no? ¿Cuántas veces estás con tu mente oprimida? Una vez conocí a una joven que me dijo, no sé cómo llegué hasta ese árbol. Se estaba colgando. Tenía el paño en el cuello, listo cuando ella pegó el grito porque se encontró arriba.
sí, estaba con depresión, estaba oprimida, pero ese día igual salió y fue con los jóvenes, con unos jóvenes y también con adultos. Estaban reunidos, menos mal que la vieron los adultos, cuando ya estaba en el árbol, estaba lista. Era cosa de soltarse y lista. Pero ella, antes de pegar el salto, alcanzó a abrir los ojos. Dios tuvo misericordia. Es que habíamos estado orando por ella. Dios tuvo misericordia. Y después que la bajaron y que la llevaron a su hogar, fui a su hogar. Estuve conversando con ella, quizás está hoy día escuchando, no lo sé. Pero Dios la salvó. Y me dijo, yo no sé cómo me subí allí, si estaba abajo. No tenía intención de hacer eso. Es verdad que me siento deprimida, que me siento mal, pero no sé quién me subió hasta allí. No sé cómo llegué hasta ese árbol. Satanás vino a destruir. Espíritu maligno, se ha reprendido en el nombre de Jesús. Que el Señor lo reprenda. Lo reprenda de tu casa, lo reprenda de tu vida, lo reprenda de tu condición. Espíritus malignos que vienen a atormentar la vida del ser humano. A eso están aquí. Por eso están en esta tierra. Para atormentar. Hoy día, con el encierro, la gente está preocupada, nerviosa, con miedo, con temor. Están malhumorados. Esto ha sido algo fuerte. Los espíritus malignos están obrando. ¿Y quiénes son? ¿Cómo lo podemos defender? Aquí está la defensa, con la palabra de Dios. Porque no tenemos armas, dice la Biblia. No tenemos armas carnales. Nuestras armas son poderosas en Dios. O sea, con Él, no tú solo. No es porque tú seas cristiano. Es porque Dios está contigo. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la Biblia. Gloria a Dios. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tal vez Dios permita que también seas tocado por esta pandemia o por una enfermedad. Dios lo puede permitir. Si en la Biblia tenemos varios ejemplos, como Dios permitió que los hombres suyos, fieles, justos, sean tocados por una enfermedad. Pero fue para probarlo, fue para demostrar que Él era la gloria, porque después los salvó, los sanó y los levantó. Dios obra maravillosamente en la vida del ser humano. Y estas mujeres habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. ¿Quiénes? Dice la Biblia. Magdalena, que Dios, dice la Biblia, Jesús, le había sacado 7 demonios. 7 demonios. ¿Cuántos demonios puede tener un hombre? Miles. La Biblia habla de un hombre que tenía 2000. Un ejército demoníaco sobre la vida de un hombre. Cuando el diablo ve una casa ordenada, limpia, vacía, una casa apta para él, que no tiene a Jesús en su corazón, entonces viene, va a buscar otros más. Le dicen, mire, encontré una casa bonita, vayamos todos a esa casa. Y esa casa se llena de demonios. Hombres corruptos. Hombres que por lo general están solos. Hombres o mujeres que por lo general son adictos a tantas situaciones en esta vida. No es porque ellos quieren. ¿Cuántas veces nos dicen, pastor, no puedo dejar el alcohol, no puedo dejar esta condición que tengo, no puedo dejar esta droga, no lo puedo hacer, estoy sumido en esta relación, no la puedo dejar? Demonios que lo tienen atado. Aleluya, pero cuando está Jesús, Él viene y te rescata. Lo hizo con Magdalena. Muy bien, ahí estábamos escuchando entonces la palabra del Señor. Nosotros qué increíble, nunca sabemos cuál es la palabra. Y precisamente estábamos hablando del reino espiritual antes de poder pasar directamente a lo que es el mensaje del Señor. Antes de profundizar en este mensaje, vamos a ir de inmediato con nuestros auspiciadores. Antes que nos pase un poquito el tiempo, vamos a ir de inmediato con los que hacen posible que este programa, todo tiene su tiempo, pueda salir todos los días domingos hasta sus hogares. Preguntan por qué
Funeraria Jesús Nazareno, ubicada en Martínez de Aldunate 1615. Contamos con modernas carrozas fúnebres, traídas desde Estados Unidos y España. Convenios con INP, todas las AFP, aseguradoras, Dipreca, Cabredena, etc. El teléfono es el 612-268976. No lo olvide, Martínez de Aldunate 1615. En el barrio 18 de septiembre, Funeraria Jesús Nazareno. Comercial y Carnes de la Patagonia Limitada es Carnicería Villolvido. Las mejores carnes de la Patagonia. Errázuriz 401, esquina Avenida España. El teléfono es el 612-229885. La atención de lunes a sábado por la mañana de 9 a 13 horas y por la tarde de 15:30 a 20:30 horas. Los domingos también hay atención, mediodía por la mañana de 10 a 13 horas. Errázuriz 401, Carnicería Villolvido. Comercial de Deportes y Música, Casa Cueva. Más de 50 años al servicio del deporte, la música y la entretención. Aquí podrá encontrar maquinaria para ejercicio, trofeos, instrumentos musicales, etc. Su dirección, Boris 615. El teléfono es el 612-229284. En el centro de nuestra ciudad, Comercial de Deportes y Música, Casa Cuevas. Peluquería estilista profesional Mariceli, especialista en visos, mechas, colorimetrías, cortes, desmechados para lolos y lolas. Calle Club Hípico 1202. El teléfono es el 612-223326. La atención de lunes a sábado de 14 horas en adelante. En el sector Playa Norte, peluquería estilista profesional Mariceli. Tiendas Altamiros, perfumería, bazar, vestuario, Casa Matriz José Nogueira 1117, sucursales Boris 932, Colón 643, Ignacio Carrera Pinto 675 y José Nogueira 1168. El teléfono es el 612-224520. En Punta Arenas, tiendas Altamiro. Constructora Maranata Spa. Asesoría y construcción a cargo de profesionales. Ofrecemos un servicio completo, técnico con atención y asesoría a sus requerimientos en todo tipo de construcciones y consulta. Llámenos y contáctenos para coordinar una visita. El teléfono es el 995-36-7600. En Punta Arenas, constructora Maranata Spa. La Casona de las Pichangas Calientes. Ofrecemos las más exquisitas pichangas y salchipapas caseras, con papitas elaboradas en casa y productos de alta calidad. Bajo nuestro lema, un trabajo familiar, atendemos de miércoles a sábado de 19 horas a 12:30 de la noche, con reparto a domicilio. Nos puedes encontrar en Facebook e Instagram. Nuestro número de contacto es el 997-015-787. No lo olvide, La Casona de las Pichangas Calientes, un trabajo familiar. Muy bien, ahí teníamos entonces nuestros auspiciadores, quienes con la ayuda de nuestro Dios hacen posible que este programa Todo tiene su tiempo pueda salir todos los días domingo hasta sus hogares. Escuchábamos la palabra del Señor, Pedrito, Sebastián. Sí. Hermosa la palabra. El reino espiritual. Sí, mira, a mí lo que más me gusta de esto cuando el pastor habla de la guerra espiritual que hay, es que es una guerra ya ganada. Claro, claro. Digo por ahí. O sea, cuando se habla en el cielo, porque siempre como que se nos ha hecho entender a través del cine, como que siempre hay una guerra entre el bien y el mal. Claro que sí. Pero no hay una guerra. La palabra de Dios dice que Dios expulsó a Satanás. Así es. Cuando él se quiso revelar. No hubo ninguna guerra. Fue expulsado. Nada más. Claro que sí. No hubo ninguna oposición, ninguna contienda en que a lo mejor alguien pueda haberle hecho frente a Dios y como que a Dios le costó un poquito. No, esto siempre ha sucedido así. Dios, cuando hay alguna rebelión, Dios simplemente expulsó a Satanás. No hubo ninguna contienda, no hubo ninguna oposición.
Y ese es el poder de Dios. Eso es lo que nos muestra Dios por medio de su palabra, que Él es el poderoso gigante. Gigante poderoso. Ahora también, si nosotros comparamos esta palabra que nuestro pastor entregaba, queremos resaltar, ¿cierto, Pedro? Tú recalcabas algo muy cierto, que es la supremacía de Dios. No hay quien pueda oponer resistencia a Dios. ¿Existe alguien? Nadie que pueda oponer resistencia a Dios. Claro. Dios es supremo, Dios es todopoderoso. Pedrito, ¿no? Hay un símbolo que utilizan creo que son los coreanos, que es el yin yang. Sí, lo nombraba Sí, nuestro claro. pastor aquí en la... Sí. Eso también es algo maligno, porque da como que los pone en el mismo nivel, Claro. el bien y el mal. Claro. Y no es así. Claro. Eso es totalmente contrario a lo que Dios establece en su palabra. Y como bien decía Pedro, ¿cierto? Esto es lo que nos ha instalado las películas hollywoodenses y de todo el mundo. Como que cuando se manifiesta el diablo es feroz. Como que incluso entra en las iglesias y esas caras así de Jesucristo, así con cara de pena, que siempre las muestran como que son derribadas. Muestran como que el demonio es audaz y es capaz de incluso faltar el respeto a los sacerdotes, a las iglesias, que no hay nadie quien pueda oponerse cuando él se levanta. Eso es lo que muestra Hollywood. Claro. Pero la realidad es muy distinta. Claro. Lo hemos visto nosotros mismos, que los demonios nunca se van a poder oponer al Espíritu Santo de Dios. Tiemblan. De hecho, cuando había un hombre endemoniado que tenía muchos demonios, muchos, no uno, muchos demonios de estos feroces que aparecen en Hollywood, los mismos feroces, y muchos de esos feroces demonios estaban dentro de un hombre endemoniado, en Gadarena, ¿cierto? Sí. Dice la Biblia. Narra la historia bíblica que este hombre lo ataban con cadenas y la fuerza era sobrenatural, de tal manera que él rompía las cadenas. Imagínense romper cadenas con la fuerza, con la propia fuerza. Rompía las cadenas de este hombre, de tal manera que no podían tenerlo en ninguna parte. Y él andaba por ahí errante, los cementerios, de un lugar a otro. Y cuando Jesús viene, se acerca, estos demonios, que eran feroces, dice la palabra de Dios que ellos se inclinan ante Dios. Y le dicen, Hijo de David, ¿por qué has venido antes de tiempo? Y era legión, no era tampoco un solo demonio, sino que eran muchos demonios. Claro. Los que estaban en el cuerpo de esa persona. Claro, sí. Y como tú bien vas narrando, hay una frase que me llama mucho la atención, porque los demonios dicen que le dijeron Hijo del Altísimo. Eso. ¿Por qué nos atormentas antes de tiempo? Porque ellos saben que la vida en la tierra va a tener un término y ellos van a ir a un castigo. Claro. Por eso es que le decían, Hijo del Altísimo, ¿por qué nos atormentas antes de tiempo? ¿Por qué nos atormentan? Es decir, claro. ellos tuvieron miedo. Claro. Y le ruegan al Señor. Y le ruegan a Dios, siendo que las películas hollywoodenses se ven tan grandes y tan avasalladores, pero en la realidad es totalmente distinto. Estos mismos demonios que se ven feroces, que Hollywood los muestra feroces para que usted tenga más temor al diablo, y muchos creen que Satanás es más poderoso que Dios. Muchas veces cuando nosotros andamos con nuestra Biblia, Sebastián, Pedro, no de repente por ahí nos pasan a gritar, Satanás es más poderoso. Sí. Como que nosotros nos vamos a asustar con eso, porque están influenciados por Hollywood, por las películas que se ven, que convencen y hacen ver que este ser, Lucifer, es más poderoso que cualquier ente. Pero nuestro Dios no tiene opositor. Y repito, esto está en la historia bíblica, cuando Jesús aparece, estos mismos entes diabólicos, que como bien explicaba Sebastián y ya había dicho antes, eran muchos. Una legión, ¿cuánto era una legión de soldados? Entre 3.000 y 5.000 hombres. Claro, es lo que habla de una legión en la Biblia, haciendo referencia a las legiones del Imperio soldados. Romano, de soldados del Imperio Romano. Entonces legión eran muchos demonios, o sea, no era uno, eran más de 3.000 los que le estaban ahí frente al Señor Jesucristo. ¿Y por qué no le pusieron resistencia? Si Hollywood lo hace ver tan poderoso, tan fuerte. Porque en ese momento, si Jesús era uno nomás, ¿por qué no le pusieron resistencia? Dice la Biblia que ellos le rogaron, Hijo del Altísimo, ¿por qué nos atormentas antes de tiempo? Y le pidieron permiso a Jesús
para salir del cuerpo de ese hombre que tenían ellos tomado y tomar posesión de un hato de cerdos. O sea, había un montón de cerdos ahí y estos demonios le pidieron permiso a Jesús para que ellos pudieran salir de ese cuerpo que tenían atormentado y tomar posesión de un lote de cerdos que habían en ese lugar, ¿cierto? Dice la palabra del Señor que ellos van, toman posesión de esos cerdos, estos cerdos se vuelven como locos y salen corriendo y se lanzan al despeñadero, a un barranco que había ahí. Se vuelven locos cuando estos demonios toman posesiones de ellos. ¿A qué vamos con esto? ¿Por qué nombramos esto? ¿Por qué les contamos esta historia bíblica? Para darle a conocer a usted que no hay quien pueda oponerse a Dios. No hay quien. El Salmo 23 nos enseña: aunque ande en valle de sombra, de muerte, aunque ande en alguna dificultad, aunque sea atormentado, dice: Señor, tu vara y tu callado me infunden aliento. ¿Qué simboliza la vara y el callado? Simboliza la potencia, la autoridad de Dios. La autoridad de Dios, nadie puede ir en contra de la autoridad de Dios, por más que yo me quiera rebelar. Nadie puede ir en contra de la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nadie se le puede oponer. Es grande Dios en los cielos, que todo lo ha hecho Dios, todo lo ha creado Dios, y lo ha creado para su gloria, para su alabanza. Nosotros fuimos creados para Dios. Este sistema puede estar en contra de Dios, pero nadie puede ir en contra de Dios, porque la potencia de Dios es magnífica. Pedrito, sí, lo que tú decías también antes de traer la palabra, que quizás mucha gente, hay personas que no creen en este reino espiritual. Claro. Pero yo creo que mucha gente, yo creo que la mayoría de las personas que nos están mirando han experimentado en algún momento algo sobrenatural. Sí. Y eso es el reflejo de que existe el reino espiritual. Claro. Es real, es verdadero, es verídico. Algunos se sienten que lo siguen, algunos han visto algo en su cama, que se le aparece una mano, que se le aparece un hombre grande con sombrero. O un hombre con sombrero. Han visto a alguien que aparece y que luego desaparece, que no tiene explicación, y la gente quiere buscar una explicación a eso, claro, una lógica. Buscan en la TV, en internet, en los medios de comunicación, algún razonamiento a esa situación y no encuentran lógica. Y acá está la respuesta, en la palabra de Dios. Justamente lo que dices tú y lo que leía el pastor también, que el reino espiritual es real, es verdadero, los demonios existen, los demonios son reales, actúan en base a una orden que le da el mismo Satanás, porque también son legiones, son ordenados, son estructurados. Sí. Y actúan de esa manera. Entonces eso es importante que la gente lo sepa también, que esa experiencia que usted ha tenido no es algo irreal, sino que es algo verdadero y es real. El reino espiritual se mueve, actúa y opera en todo tiempo. Qué importante es saber eso también para las personas que no saben. Dios nos dice en su palabra que Satanás tiene toda una jerarquía. Habla el libro de Colosenses, ¿cierto? Sí. Habla de que están las potestades, los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y espíritus. Espíritus... Ministro, No. Huestes espirituales de maldad. O sea, están los principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad. Hay una jerarquía espiritual de demonios lideradas por Satanás. Claro, no es que se te aparezca Satanás mismo a ti, pues claro. Sí, son encomendados, son como mandados. Muy bien, claro, porque claro, Satanás no es omnipotente. Claro. O sea, no está en todos lados. Cuando se aparece uno de estos entes, no es el mismo Satanás, sino uno de sus seguidores, de su organización que él tiene plantada aquí en la tierra. Porque él está aquí, Claro. Aquí está en medio nuestro. ¿Se acuerdan ustedes del caso de Job? Sí, justo estaba pensando. También estaba pensando en eso cuando dice la palabra del Señor en Job 1, esto en el Antiguo Testamento. Me venía a la mente esto. Dice que se presentan los hijos del Señor, ¿cierto? Sí. Y junto con ellos Satanás. Entonces Dios le dice a Satanás, una conversación. ¿De dónde viene Satanás?, le dice Dios. Vengo de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces Dios le dice, ¿viste, observaste a mi siervo Job? Bueno, hasta ahí llegamos. Lo relevante aquí es
que Satanás le dice que viene de andar en la tierra, de rodear la tierra y de andar en ella. Claro. O sea, él no está en un lugar, va a llegar a ese lugar que es ya el lugar llamado infierno, Claro. ¿cierto? Pero mientras tanto está aquí, en medio nuestro, atormentando, molestando, acusando. Es nuestro acusador. Y ahí también da una señal clara de que él tampoco se manda solo. Si uno lee ese capítulo 1, él va como siervo de Dios, o sea, como una persona que depende de Dios. Claro. Él no está de tú a tú con Dios. O sea, Dios le pide cuenta y él le responde. Sí. Esto es lo que estoy haciendo. Bien. O sea, Dios le dice, ¿qué estás haciendo, Satanás? Y ahí le dice, ando en la tierra haciendo esto, esto y esto. Y claro, él no anda por su cuenta. Claro, cuando Dios le dice a Satanás, ¿viste a mi siervo Job? Un hombre temeroso. O sea, Dios tenía un buen concepto de Job. Qué lindo es que tenga un buen concepto que Dios tenga un buen concepto nuestro. Y cuando Dios le dice, porque Satanás va y dice, pero él te adora, por varias situaciones que aparecen en ese capítulo. Pero Dios le dice, mira, hace esto y hasta ahí no llega. Pero no le toques su alma. Claro. O sea, Satanás no puede llegar más allá. O sea, si él tuviera, si Dios lo dejara solo, él destruye, porque eso es su finalidad, destruirnos. Claro. Pero Dios le dice, ya, usted puede llegar hasta aquí, de aquí no pasa. Claro. Justamente, sí. Precisamente pasa eso porque ahí me perdí. Job, el alto concepto que tenía Dios de Job, y le dice a Satanás. Y Satanás le dice, pero es que lo tienes cercado, lo tienes bendecido, lo tienes apartado. Y ahí es donde le pide permiso, lo que tú apuntas, Pedro. Ahí es donde le pide permiso Satanás a Dios para trastornar la vida de Job. Y Dios le autoriza, pero que no tocará su alma. O sea, como bien dice Pedro, hasta ahí nomás. O sea, puedes hacer esto, pero no pasen los límites que yo te establezco. Es importante esto, ¿cierto? Saber de que Dios tiene el control y Él permite, prohíbe. ¿Y quién puede oponerse a Dios? Por eso es que es tan importante tener a Dios en la vida de uno. Porque Satanás, cuando ve a Dios, ve que un hombre está con Dios, ya no, él sabe que ya no puede hacer nada más. Tiene Pero cuidado. si ve una persona que está sola, sin Dios, ese está a su merced. Ahí tiene solo. su poder. Ahí se actúa realmente, libremente. claro, ahí se manifiesta el poder de Satanás, pero en una persona que está sin Dios. Muchas veces nos han llamado las personas que no tienen a Dios, nos han llamado por teléfono pidiéndonos ayuda, que vayamos a orar a su casa porque hay presencias malignas en su hogar, sienten que las cosas se mueven, que el ruido de las ventanas, de las puertas, que el closet, que la ropa que ya no está en su mismo lugar, que lo dejamos en un lugar, y pasan cosas fuertes dentro de las casas, y nosotros mismos hemos experimentado en carne propia cuando hemos tenido que orar, ir a orar a ciertos hogares para ver esta situación. Y eso también da de manifiesto cuál es el poder del diablo igual. Sí, me viene a la memoria varias situaciones, Sebastián, cuando tuvimos que acudir. Pedro, tuvimos que acudir y realmente sentimos la presencia maligna. Uno cuando va a esos lugares va con la seguridad que es Dios el que obra. O sea, si nosotros iríamos solo, como bien decías tú, Pedro, un hombre que está con Dios, si fuéramos solo, nos harían pedazos. Claro. Porque nosotros no tenemos resistencia. Pero el hecho de que el Espíritu de Dios esté en nuestra vida, que el Señor mismo esté con nosotros, nos damos cuenta muchas veces cómo esos demonios se manifiestan en presencia nuestra. Por medio del lugar físico o por alguien que a lo mejor ha tenido posesión diabólica. Y lo vemos. Pero siempre nos damos cuenta de algo. Se resiste. Lo mismo que se narraba acá. Se resiste. Hemos visto cómo se resisten. Claro. No a uno, al Espíritu de Dios que está en nuestra vida. Se resisten. Y no quieren salir. Claro. Se resisten. Dios hace su obra, como lo hemos visto en muchas ocasiones. Dios hace su obra y Dios la hace nomás. Claro. Pero ellos se resisten. Entonces, vuelvo a repetir. No es como... Bien lo que apuntabas tú, Pedro, no es como Hollywood, lo que nos muestra Hollywood, eso es mentira. O sea, de que son feroces, pero ante Dios no tienen ninguna resistencia, ninguna oposición. Claro. Y eso es lo que a nosotros nos maravilla.
Y esa confianza que dices tú que le da al cristiano cuando va a una casa es entender y tener la claridad que no somos nosotros. Porque si yo voy de tú a tú con el demonio, obviamente que voy a perder con el demonio. Y el demonio me va a vencer. Inclusive me venía a la memoria cuando el libro estaba leyendo el libro de Judas, cuando el arcángel Miguel, que es un ángel de Dios, un ángel de alta jerarquía que tiene el Señor, de confianza, como una pieza de confianza de Dios, por así decirlo, dice que contendía con el diablo, tuvo una contención con el diablo. Sí. Y él no se atrevió a proferir maldición ni tampoco a pelear con él, sino que dijo que Jehová te reprenda. Y ahí está el poder de Dios, que el Jehová es el que opera. Dios es el que rompe, el que destruye y el que echa fuera. Sí. Por eso cuando los demonios que estaban en ese gadareno se fueron del cuerpo de él, sabían que era Dios. Entonces por eso estaba su miedo, porque era Dios, no era un ángel. Claro. Era el Dios mismo. Era Dios mismo, Jesús, por eso es que ellos tienen tanto respeto, tanta... se atormentaron ellos cuando vieron a Jesús. Hijo del Altísimo, ¿por qué nos atormentas antes de tiempo? Le dicen ese montón de demonios. Claro. Imagínense 3.000 demonios. Imagínense 3.000 personas en un lugar, son una tremenda multitud. Pero esos 3.000 demonios que Hollywood lo hace ver feroz, y son feroces, pero a pesar de su ferocidad, ante Cristo, ante el Señor, no pudieron oponer resistencia. Claro. Simplemente tuvieron que rogarle a Dios que le diera permiso para salir de ahí e ir a tomar posesión de otro tipo de animales. A eso asciende la supremacía de Dios. Por eso repito lo que dice el Salmo 23, cuando dice el salmista: tu vara y tu cayado me infunden aliento. ¿Por qué nos infunde aliento la autoridad de Dios? Nos da tranquilidad, nos da seguridad, nos da aliento. La autoridad del Señor. Cuando uno tiene una persona que tiene autoridad al frente, esa persona uno le da aliento, le da seguridad. Por ejemplo, cuando uno tiene un líder que es seguro, uno le da tranquilidad. Y esto llevado al reino espiritual, el líder que tenemos nosotros, el general que tenemos nosotros, sí que es un hombre seguro. En algo tan sencillo como cuando uno en nuestro trabajo, nuestro jefe nos dice: hazlo porque yo te lo digo. Ya, yo lo hago confiadamente porque mi jefe me lo está diciendo. Claro. Imagínense eso, pero llevado al reino espiritual. Claro. Al que creó todas las cosas. Claro. Ahí tenemos a nuestro generalísimo, el Rey de Reyes. Por eso es que Apocalipsis lo describe de esta manera: Rey de Reyes, Señor de Señores. O sea, está por sobre todo nuestro Dios. Si se da cuenta, nosotros cuando le hablamos, le presentamos a Cristo. Más que nuestra religión. Como bien decía nuestro pastor, una religión, ¿a quién cambia? ¿A quién cambia una religión? ¿A quién cambian las personas? ¿A quién cambiamos nosotros? A nadie. Como decíamos la semana pasada, me recuerdo de esto, nosotros tenemos la confianza de presentar al Señor. De presentar al Señor más que una religión. Porque nosotros, nuestro objetivo es informar. Ve que aquí nosotros estamos dando a conocer algo, una realidad. ¿Cuál es esa realidad? Que ante Dios no hay quien pueda oponerse. ¿Qué le decimos a usted? Confíe en Dios, porque en Él está la supremacía de todo. En Él podemos confiar, en Él podemos venir confiadamente delante del trono del Señor. Lo que dice Hebreos me gusta tanto, me alienta tanto, cuando dice que porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Quién es esa persona que fue tentado en todo según nuestra semejanza? Jesucristo. ¿Qué nos está diciendo el Señor con esto? Que el Señor fue de la misma manera que usted. Tuvo la misma naturaleza suya, la misma naturaleza mía. Por lo tanto, Él sabe cómo nosotros pensamos. Él sabe cómo a nosotros nos cuestan las cosas en la vida. Él sabe los miedos que nosotros tenemos en la vida, las dificultades que tenemos en la vida. Porque Él lo vivió como lo vivimos nosotros, como lo vive usted, como lo vivo yo. Sabe lo que nos cuesta obtener cosas. La palabra del Señor nos cuenta que Jesucristo tuvo sed, tuvo hambre. En algún momento, cuando alguien quería seguirle, le dice: las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Querían seguirlo, pero Él le dejaba claro que no estaban siguiendo un hombre rico. Estaban siguiendo un hombre que no tenía nada, solamente lo único que le podía dar era la bendición espiritual. Eso es lo que le quería decir el Señor en ese momento. El Señor tuvo hambre, tuvo sed, tuvo angustia, tuvo pena, lloró el Señor.
tuvo angustia, dice la palabra del Señor, que cuando él estaba en el huerto del Getsemaní, dice que tuvo mucha angustia y que le dice: Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Y dice la palabra del Señor, también narra ahí, que él sudaba como gotas de sangre por la angustia que él tenía. De tal manera que dice la palabra del Señor que un ángel, Dios envía un ángel para que le toque al Señor Jesús y le fortalezca en ese momento de tanta angustia. O sea, el Señor vivió en carne propia, a eso es lo que se refiere Hebreo, que él tuvo las mismas sensaciones que tiene usted y que tengo yo: angustia, miedo, pena, tristeza, lloró, tuvo hambre, tuvo sed, se cansó cuando estaba en el... Fue traicionado. Fue traicionado, como usted, como yo. Muchas veces sentimos que nos traicionen, y duele cuando nos traicionan. Es una sensación tan dolorosa cuando nos sentimos traicionados por las personas que nosotros pensamos que nos son leales. Tuvo angustia, tuvo pena, tuvo sed, repito, tuvo hambre. Cuando estuvo en el pozo de Jacob, se sentó ahí porque estaba cansado del camino. Estaba cansado y se sentó ahí. Pidió agua porque tenía sed. Es decir, la angustia que usted tiene, el Señor ya la conoce. Por eso nos dice la palabra que nuestro Señor es varón de dolores, experimentado en quebranto. Experimentado, o sea, hay alguien, usted a lo mejor ha sufrido, yo he sufrido, tú has sufrido, Pedro, tú has sufrido, todos en la vida hemos tenido alguna desilusión, alguna pena, alguna tristeza, alguna partida. Todos hemos tenido decepciones, quebrantos, pero dice la palabra del Señor que Jesucristo es experimentado, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Hay alguien que se ha experimentado en dolores? Jesús. Todos hemos tenido vivencia, pero que tenga experiencia, que sea experimentado en dolores, ese es Jesús. Por eso Él conoce su dificultad, conoce su dolor. Y termino este párrafo bíblico en hebreo. Por todo esto que dice: por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia y hallaremos el oportuno socorro. ¿Por qué dice que nos acerquemos confiadamente? Porque el Señor ya lo vivió. Por lo tanto nos va a entender. Él no nos va a decir: pero ¿cómo se te ocurre haber tenido tristeza, angustia? Y alguien le podría decir: pero Señor, tú igual tuviste angustia. Señor, tú igual tuviste tristeza. Por supuesto. Cuando alguien ha vivido, cuando alguien ha tenido experiencia, se puede compadecer de los demás. Si yo he vivido una situación traumática, me puedo compadecer de los que han tenido situaciones traumáticas. Por decirte, si yo he tenido cáncer, sé lo doloroso que es esa enfermedad y me puedo compadecer de los que han tenido cáncer. ¿Cierto? A eso se refiere el Señor en hebreo. Que nos acerquemos confiadamente al trono de gracia porque Él ya vivió lo que nosotros hemos vivido, por lo tanto nos va a comprender, no nos va a rechazar. Él fue tentado también, por lo tanto sabe su tentación, sabe sus debilidades, el Señor la conoce. Por eso es que para Jesucristo, cuando uno va a pedir perdón, a pedir misericordia, Dios tiene misericordia, porque Él sabe lo que nos cuesta. Así es. A todos nos cuesta. Exactamente. Y algo súper importante que también digno de destacar es que el Señor, a través de su Espíritu Santo, puede entrar hasta lo más profundo de nuestro interior. No es como superficial, no es como que si yo le digo: Señor, ¿sabes que me siento mal? Ya, cuéntame tu problema. Él ya sabe lo que hay en nuestro interior. Claro. Él ya sabe lo que nosotros estamos viviendo. ¿Por qué realmente estamos tristes en nuestro interior? Él conoce por qué estamos angustiados, por qué tenemos rabia, por qué tenemos resentimiento, por qué tenemos dolor, por qué está esa situación en nuestro interior, porque Él sabe escudriñar nuestro corazón. ¿Hay alguien que pueda conocer nuestro interior más que Dios? Claro, Nadie más. Claro, qué lindo eso, saber que Dios conoce todo lo que hay dentro de nosotros. Es por eso que usted debe saber, amigo, amiga que nos está viendo, que el Señor ha estado con usted desde que usted nació, desde que usted estaba en el vientre de su madre. Él sabe, cuando usted estaba ahí, Él sabe. Vio cuando usted nació, vio cuando usted tuvo su infancia, cuando usted tuvo su adolescencia, su juventud, su vida adulta, cuando usted fracasó, cuando usted tuvo victorias, cuando usted estuvo muy alegre, cuando estuvo muy triste, cuando le fueron leal, cuando le fueron desleal. En todos esos momentos Dios ha estado con usted. Cuando usted ha llorado, Él ha estado ahí. Cuando usted ha reído, Él ha estado ahí. Él le conoce a usted porque Él le formó. El salmista decía: mi embrión vieron tus ojos.
Usted desde la concepción, desde que usted fue formado, Dios estaba ahí. Y cuando una formación es interrumpida, hay de aquellos. Dios ha estado con usted, siempre le conoce. Venga a las plantas de Dios, venga con el Señor, haga un compromiso con Dios, entregue su vida a Cristo, como muchos de nosotros en su momento también lo hemos hecho. Hemos entregado nuestra vida a nuestro Creador. Y cómo ha cambiado nuestra esencia, cómo ha cambiado la historia de nuestra vida. Mi hermano Sebastián, de tener una familia destruida, hoy día una hermosa familia. Sí. Pedro, de muchas dificultades, también hoy día una hermosa familia. ¿Por qué? Porque Dios restaura. Lo que está destruido, Dios lo arma. Que Dios le bendiga. Comenzamos a despedirnos. Queremos decirle que, bueno, ese es el objetivo nuestro, mostrarle a nuestro Dios, mostrarle a nuestro Señor, y que usted pueda tener confianza en Él. Comenzamos a despedirnos, Sebastián. Sí, Que yo te me bendiga. despido de cada uno de ustedes, deseando que Dios les bendiga. Y dice la palabra del Señor que hoy es el tiempo aceptable. Muy bien. Hoy es el día de salvación. Mañana puede ser demasiado tarde. Así que venga a los pies de Cristo y nos vemos el próximo día domingo 15 de noviembre, si el Señor no viene antes. Muy bien, Sebastián. Pedrito, Chihuay. Rauque. Que el Señor mucho les bendiga a todas las Oye, a la personas. gente le gusta que yo te diga Rauque, no sé por qué. Y a Sebastián Ojeda. Está muy bien. Dice, me gusta cuando me dicen Rauque. Ojeda. Le suena. Como relator de fútbol. Bueno, me despido de todas las personas que pudieron ver o escuchar el programa. Como bien decía mi hermano Sebastián, acerquémonos confiadamente. Confiadamente. Usted no tiene que hacer ningún cambio. Entregue su vida a Cristo y Él hace los cambios. Muy bien. Que el Señor le Pedrito. bendiga. Una linda Amén. semana. Gracias, Sebastián Yarzo. Ojeda. Pedro Chihuay. Rauque. Que Dios les bendiga. Si el Señor no viene antes, nos volveremos a encontrar el próximo día domingo en un nuevo programa de Todo Tiene Su Tiempo, un programa de la Iglesia del Señor Apostólica. Que el Señor les bendiga. Chao. Radio Polar presentó Todo tiene su tiempo, un programa de la Iglesia del Señor Apostólica. Todo tiene su tiempo, un programa dirigido por nuestros jóvenes. Baja Dios de las nubes y llévalo a la fábrica donde tú trabajas. Quita a Dios del madero y grábalo dentro de tu corazón.